Arturo y Alicia son dos enamorados cuyo amor es imposible y salen en busca de una nueva vida. Lo que no saben es que los espera la desgracia. La Vorágine es la obra más importante y conocida publicada por el escritor colombiano José Eustacio Rivera. Salió a la luz el 25 de noviembre de 1924 y es considerada un clásico de la literatura colombiana, así como una de las más importantes dentro del costumbrismo hispanoamericano, aunque a menudo es asociada al romanticismo por la descripción pictórica de las culturas rurales. Esta novela narra las peripecias del poeta Arturo Cova y su amante Alicia, en una historia de pasión y venganza enmarcada en los llanos y en la selva amazónica, a donde los dos amantes huyen y quien expone a lo largo de su trama las duras condiciones de vida de los colonos e indígenas esclavizados durante la fiebre del caucho. Entonces, teniendo un poquitico de contexto para esto, entonces tenemos que está el protagonista, que es Arturo Cova, y su amada Alicia. Alicia era una mujer que era la prometida de un terrateniente. Este terrateniente, al darse cuenta de que ella está en un amorío con Arturo, entonces él busca la forma de mandar a Arturo a la cárcel, ¿sí? Para poder casarse con Alicia. Pero Arturo y Alicia deciden huir hacia el Casanare porque estaban enamorados. Cabe decir que el terrateniente era un hombre rico y viejo y Arturo pues era un hombre joven. Entonces, acá en el Casanare se encuentran con Griselda y con Fidel Franco, ¿sí? Fidel Franco tiene una fundación y le promete a Arturo que lo va a ayudar para hacer su vida aparte y todo este tipo de cosas, ¿sí? Básicamente hacerse un nombre. Entonces, Franco tenía la idea de comprarle 1000 cabezas de ganado a Subieta, ¿sí? Que Subieta era un ganadero muy conocido de la región. Entonces, este señor llega y le dice, listo, bueno, tales, hagamos un negocio. Este señor era muy tramposo, ¿sí? Y decidió, por decir así, matar dos pájaros de un tiro. Este señor antiguamente había tenido a Barrera como empleado. Barrera, que es un personaje que va a entrar a continuación y va a ser muy importante en todo el transcurso de la historia. Entonces, tenemos que este señor Subieta le dice a Franco, listo, hagamos el negocio, pero entonces usted va por las cabezas de ganado, yo no se las entrego, sino que usted va por ellas. Entonces, Fidel Franco llega y le dice que listo, hagámosle, y entonces él va a recogerlas, ¿sí? Antes de que él vaya a recogerlas, Subieta le dice, vaya que Barrera se las entrega, ¿sí? Barrera ya no trabajaba con Subieta, sino que era un cauchero, el cual prometía oro y riquezas a todas las personas, buscando que pues todos trabajaran para él. Entonces con esto buscaba Subieta básicamente sacarlo del camino. Entonces cuando va Arturo y Franco por esas cabezas de ganado, pues entonces se encuentran que Barrera no era ningún empleado de Subieta, sino que ya era un hombre, entre comillas, hecho y derecho, que tenía su negocio del caucho por aparte. Y este personaje además le caía a Griselda, que Griselda era la esposa de Fidel Franco. Entonces ahí obviamente hay un poco un triángulo amoroso, hay un montón de, digamos, no disputas, pero sí un poco de tensiones entre esas partes. Entonces Barrera, al darse cuenta de que básicamente lo estaban por debajeando y lo estaban tratando mal como si fuera un empleado cuando ya no lo era, entonces él decide asesinar a Subieta, lo manda a asesinar, ¿sí? Y entonces aprovecha la figura de Franco y la figura de Arturo para involucrarlos y básicamente decir que ellos fueron los autores materiales de ese asesinato. Entonces, como no podía faltar en una historia colombiana, siempre el rico se aprovecha del pobre y en este caso el pobre era Arturo junto con Franco. Y
aprovechándose del poder que tenía este señor Barrera, le dice a básicamente sus trabajadores que sirvan de testigos falsos para que Arturo y Franco pues se vayan a la cárcel, o en su defecto pues también los maten. Entonces, pues llegado al punto donde Arturo y Franco eran tildados de asesinos, entonces llenos de ira también por el triángulo amoroso que se había formado, ¿sí? Entonces estos dos incendian los llanos y huyen, ¿sí? También porque Alicia y Griselda los habían dejado solos al ver que los iban a meter a la cárcel. Entonces aquí se cierra un poco esta primera parte donde podemos ver cómo está construida la historia, ¿no? A pesar de que esta podría ser una historia de mucha ficción, de un poco, bueno, palabritas sí, palabritas no, tal, pues podemos ver claramente donde hay una desigualdad social súper, hiper, mega clara, y que el amor es solamente una cortina de humo para poder destapar o como para detonar todas las crisis y todos los problemas que pasan en esta región. Entonces, esto relacionándolo un poco con lo que pasa en la actualidad del país, pues tenemos que hay unas clases altas, unas élites, que son las que básicamente gobiernan todo, ¿no? Y digamos, hablando desde el aspecto como un comunicador social, manejan los medios de comunicación, ¿no? Y pues realmente quien tiene el control de las masas, pues tiene el poder, ¿no? Quien tiene el poder de poder decir lo que se le dé la gana, entre comillas, o de poder manipular la información, pues es la persona que básicamente domina el mundo, ¿sí? Y pues en el caso de nuestro país son quienes dominan el criterio y la razón de las demás personas del país. Entonces tenemos que hay una desigualdad increíblemente desproporcionada y claramente es un problema que nos conviene a todos, ¿no? Además, para darle un poco más de contexto, este libro fue enviado o fue básicamente dirigido hacia un ministro a modo de sátira, por llamarlo así, de que pues en nuestro país están surgiendo una serie de injusticias y están habiendo una cantidad de juicios injustos con muchas personas, y esto básicamente lo que hace es llevarnos a un peor camino. Ahora, antes de seguir con, digamos, la última parte de este podcast, me gustaría traer un poco a colación el reportaje realizado por Noticias Caracol llamado La Sangre Blanca, que muestran un poco más de contexto de esta parte de los indígenas que trabajaban para los grandes empresarios caucheros, también relacionado con la revolución industrial y todo eso. Entonces, en esta última parte del libro nos cuentan que Arturo, Franco huyen al Amazonas, donde allá se conocen con Arana, que Arana es un personaje real que aparece dentro del reportaje, que era un gran empresario cauchero que básicamente tenía esclavizado a los indígenas trabajar a él para sacarle, entre comillas, provecho a su gran cantidad de árboles caucheros. Y aquí es cuando Arturo y Franco se dan cuenta de toda la situación que están viviendo a raíz de, pues, de estas fincas caucheras, por llamarlo de alguna manera, y que ven que las condiciones en las que viven las demás personas pues son unas condiciones terribles, porque pues al fin y al cabo ellos eran personas humildes, personas pobres, o digamos, llamándolo como dentro de una estratificación de ese tiempo serían un estrato medio, ¿sí? Que quieren y aspiran a más, pero que tampoco es que se estén muriendo de hambre, ¿sí? Y se encuentran con la historia de estos indígenas esclavizados que básicamente no tienen con qué comer, son maltratados, son asesinados por sus mismos dueños, y además de que lo ponen a trabajar pues sin un salario justo, pues entonces les sacan en cara todo lo que gastaron en su niñez, las deudas que habían dejado sus padres, ¿sí? Entonces
era un poco toda esta situación de que, o sea, ya no es que esté cometiendo una injusticia, sino que ya llega a ser una barbarie, ¿sí? A punto de convertirse en un siquiera genocidio a estas tribus indígenas que trabajaban en la parte del caucho. Entonces, ya finalizando la historia, tenemos que Arturo se da cuenta de toda esta situación, se da cuenta de que Alicia no solamente la quería para una noche, sino que realmente el amor de su vida, y busca información sobre Alicia y encuentra que Alicia partió hacia la selva, y entonces allá va Arturo a poder buscarla y básicamente para cumplir esa idea de una vida juntos y una vida feliz. Entonces Arturo va hacia allá y lamentablemente es tragado por la selva en términos literarios y nunca más se vuelve a saber de él. Entonces esa es básicamente la historia de la vorágine, donde se pueden concluir muchas cosas, pero básicamente nos refleja sobre todo la violencia y la barbarie que se ha mantenido hasta nuestros días y que de forma muy lamentable con todo este tema del paro y de la reforma tributaria, pues podemos ver que no es algo ajeno a nuestros tiempos, sino que solamente es, por decirlo así, una reedición de la historia, que cambian los personajes, ¿sí? Pero que de cierta manera esa línea de masacre se continúa hasta la actualidad. Entonces, muchísimas gracias a todos por haber escuchado este podcast. Espero que les haya quedado algún mensaje interesante. Espero que les haya dejado algo ahí para poder reflexionar. Y nada, muchísimas gracias por atender y nos vemos en una próxima emisión.